Las autoridades de investigación rusas no niegan ni confirman la relación entre el atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall y el Estado Islámico. La investigación no ha informado sobre el móvil del crimen. Sin embargo, la propia organización, reconocida como terrorista en muchos países, entre ellos Rusia, ha reivindicado la autoría del atentado. La autenticidad del vídeo publicado por el ISIS para demostrar su implicación en el atentado terrorista de Krasnogorsk, cerca de Moscú, fue confirmada por fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que sugieren que una de las células de Wilayat Khorasan podría estar detrás del ataque. Que habla a favor de la versión sobre la implicación de la organización terrorista internacional en el asesinato de al menos 137 personas y los 182 heridos. En la noche del 24 al 25 de marzo, el Tribunal Basmanni de Moscú detuvo a 4 acusados por el atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú. Dalerjon Mirzoyev, Murodali Rachavalizoda, Mohammad Sober Faizov y Chamsidin Fariduni se enfrentan a cadena perpetua acusados de terrorismo. El juicio se celebró a puerta cerrada, y aún no se han aportado pruebas que demuestren la implicación de los detenidos en el atentado. Todos ellos son presumiblemente ciudadanos tayikos, al igual que otros 3 sospechosos cuya detención ordenó el tribunal de Basmanni el lunes, Aminchon Dilovar e Israel Islomovs. Se trata de 2 hermanos y su padre. Todos ellos están bajo arresto hasta el 22 de marzo. Dilovar Islomov, antiguo propietario del coche en el que huyeron de Moscú los acusados del atentado, es sospechoso de complicidad en el ataque terrorista. Anteriormente declaró a Novaya Gazeta Europe que él mismo acudió a la policía al ver su coche en el vídeo difundido. Los periodistas escriben que Aminchon Islomov se ha declarado inocente ante el tribunal. Aunque hasta la fecha no se han hecho declaraciones oficiales en Rusia sobre la posible implicación del ISIL en el atentado de la región de Moscú, Vakit Kadyrov, jefe adjunto del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores kirguís, declaró a Radio Ozodi que tras el atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, los servicios de seguridad rusos intensificaron las medidas antiterroristas y reforzaron los controles fronterizos. El Ministerio de Asuntos Exteriores kirguís aconseja a sus ciudadanos que pospongan sus viajes a Rusia mientras duren las medidas de seguridad reforzadas, y la diáspora tayika en Rusia teme un aumento de las protestas xenófobas. En Kaluga, un grupo de hombres no identificados golpeó en la calle a 3 ciudadanos tayikos, uno de los cuales fue hospitalizado. En varias regiones de Rusia se informa de que los clientes rechazan los servicios de los taxistas de nacionalidad tayika. La similitud del atentado contra el ayuntamiento de Crocus con la serie de atentados terroristas perpetrados en París en 2015 puede indicar indirectamente que el Estado Islámico puede estar implicado en el atentado terrorista de Krasnogorsk. Por aquel entonces, un atentado terrorista en la sala de conciertos Bataclan durante un concierto de la banda de rock estadounidense Eagles of Death Metal acabó con la vida de 90 personas, entre ellas el manager de la banda. La autoría del atentado fue reivindicada por el Estado Islámico. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el 25 de marzo que la célula del Estado Islámico Wilayat Khorasan, que probablemente perpetró el atentado de Krasnogorsk, también había intentado anteriormente cometer varios atentados terroristas en Francia. Macron dijo está convencido de que el ataque terrorista en Rusia fue organizado por el Estado Islámico, por lo que advirtió contra el intento del Kremlin de culpar del atentado a Ucrania sin pruebas. Según el presidente francés, París ofreció a Moscú una cooperación reforzada en materia de lucha contra el terrorismo. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, no respondió el lunes a una pregunta sobre si los investigadores barajaban como una de las versiones la implicación del Estado Islámico en el atentado terrorista en el ayuntamiento de Crocus. Peskov dijo que Rusia no estaba cooperando con ningún otro Estado en la investigación. El Estado Islámico ha preparado anteriormente atentados terroristas en otros países europeos. En julio del año pasado se supo que 9 personas, ciudadanos de Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, habían sido detenidas en Alemania y los Países Bajos mientras preparaban un atentado terrorista. La Fiscalía Federal Alemana dijo entonces que los detenidos planeaban crear su propia célula bajo los auspicios del Estado Islámico. En Renania del Norte-Westfalia, el grupo intentaba comprar armas y también recaudaba dinero para el ISIS, y lo enviaba a la organización terrorista en el extranjero. La organización terrorista internacional, Estado Islámico Provincia de Jorasán, o ISIS-K, que reivindicó el atentado en Rusia,
tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de un califato en el territorio de la provincia histórica de Jorasán, que incluye 3 provincias de Irán, así como partes de Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La célula Wilayat Jorasán ha perpetrado atentados terroristas principalmente en Afganistán y Pakistán desde su fundación en 2015. A partir de 2022, miembros del grupo comenzaron a perpetrar atentados terroristas en Uzbekistán y Tayikistán, disparando contra esos países desde Afganistán. El mayor atentado terrorista fue un ataque iraní en enero de 2024, cuando 2 terroristas suicidas perpetraron un atentado durante un acto de conmemoración del asesinato del general Qasem Soleimani. En aquel momento murieron 94 personas. Entre los miembros del ISIS-K hay nativos de Tayikistán. Por ejemplo, en junio de 2015, los medios de comunicación occidentales escribieron que uno de los comandantes de la célula era Gulmurod Alimov, antiguo comandante de la OMON tayika, que instó a los tayikos a desertar al Estado Islámico y establecer un califato en Tayikistán. El 8 de septiembre de 2017, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Alimov había muerto en un ataque de las fuerzas aéreas rusas cerca de la ciudad de Deir ez-Zor. Antes de eso, el Times afirmó que Kalimov había muerto en Mosul. Sergei Migdal, analista militar y ex policía israelí, sugirió en una entrevista con el canal de televisión Real Time que el atentado de Krasnogorsk podría haber sido organizado por el ala afgana del ISIS. En su opinión, esto se debe a que tras la retirada de las tropas estadounidenses y occidentales de Afganistán, Rusia estableció relaciones amistosas con los talibanes. Los tayikos afganos son casi un pilar del Estado Islámico Jorasán, afirma Andrei Ostalsky, comentarista político residente en Londres. Están emparentados con los tayikos de Tayikistán. El idioma es el mismo y los predicadores se escuchan a través de canales de Telegram en lengua tayika. Hay bastantes canales de este tipo y gozan de cierta influencia. Un gran número de tayikos trabajan en Rusia, tienen empleos mal pagados, pero la economía rusa parece no poder prescindir de ellos. Se trata de una comunidad bastante fuerte en Rusia, y se comunican entre sí en tayiko. Vemos que algunos de los detenidos incluso hablan mal el ruso, pero sin embargo trabajan en Rusia y viven allí bastante tiempo. En otras palabras, la lengua rusa pasa a ser opcional para ellos. Por supuesto, los ciudadanos tayikos suelen ser maltratados. Se sienten discriminados, tratados como ciudadanos de segunda clase, sienten racismo, algo muy común en la sociedad rusa. Esto también contribuye a la radicalización, a que empiecen a unirse a algún tipo de organización, a algún tipo de fe que les ayude a sentirse seres humanos de pleno derecho y tal vez incluso a vengarse de sus agresores, en general, un complejo psicológico comprensible. Y es entre ellos donde los predicadores del ISIS encuentran a sus nuevos partidarios y los reclutan allí. ¿Qué otros motivos más generales podrían haber tenido los sospechosos para llevar a cabo el atentado? ¿Por qué eligieron Rusia para el atentado? Estado Islámico en su conjunto lleva a cabo regularmente actos terroristas, el derribo de un avión sobre Egipto, por ejemplo, cuando más de 200 personas murieron, a 321 km sobre la península del Sinaí. Ha habido otros intentos con éxito y sin éxito. ISIS ha hecho declaraciones en este sentido de que Rusia será castigada por lo que hizo tanto en Siria como en Afganistán. Todavía hay muchos en Afganistán que odian a Rusia. Algunos de ellos se han unido a Wilayat Jorasán. Además, el principal enemigo del Estado Islámico Jorasán son los propios talibanes. Hay una lucha encarnizada entre ellos en Afganistán. Y ven a Rusia casi como aliada de los talibanes, al menos Rusia se comunica con los talibanes, recibe a sus delegaciones y tiene una embajada. Esto echa más leña al fuego del sentimiento de ira que se ha acumulado entre los tayikos afganos hacia Rusia. Además, Rusia parece ahora un aliado de Irán. Y para el Estado Islámico Jorasán, el enemigo número 2 después de los talibanes es Irán. Ya han llevado a cabo potentes atentados terroristas allí, casi 100 personas consiguieron matar. Todo este conjunto de razones parece haber empujado al ISIS-K a llevar a cabo este atentado. Si efectivamente el Estado Islámico ha llevado a cabo este atentado, y parece que es la primera vez que esta célula se ha dado a conocer tan ruidosamente a escala mundial, entonces ahora recibirán mucha más atención. Eso es lo que quieren. ¿Podría dar más detalles sobre la lucha entre talibanes y el Estado Islámico que ha mencionado? ¿Qué atentados terroristas se han producido recientemente en relación con este enfrentamiento?
Hay atentados terroristas todo el tiempo, varias veces al año, atentados contra posiciones talibanes, contra los talibanes, simplemente atentados terroristas contra civiles en zonas donde el control talibán es bastante fuerte. Y esta animosidad también tiene profundas raíces étnicas, porque los talibanes están asociados en Afganistán principalmente, en un 90%, si no en un 99%, con los pastunes. Los pastunes son enemigos tradicionales de los tayikos radicales. Esta enemistad también se remonta a siglos atrás. A esto se superponen las diferencias religiosas, aunque a primera vista parece que se trata de lo mismo, que al fin y al cabo el Estado Islámico intenta hablar en nombre de los suníes radicales, y lo mismo se aplica a los talibanes, pero sin embargo aquí también hay cierta lucha incluso sobre quién es el más justo, quién tiene derecho a representar al verdadero Islam salafí y quién no lo es y quién es un impostor. Para el Estado Islámico Jorasán, los talibanes son impostores que quieren el poder político, que no alinean el califato como debe alinearse según la tradición y los preceptos. Por eso el ISIS lucha contra ellos. Las autoridades de investigación rusas no niegan ni confirman la conexión entre el atentado terrorista de Krasnogorsk y el Estado Islámico. En su opinión, ¿qué relación podría tener esto? Porque desde el principio se dio a entender que había que relacionarlo de alguna manera con Ucrania. Incluso me sorprende que hasta ahora, bajo tortura, no hayan arrancado a los sospechosos semejante pseudoconfesión, pero aún puede ocurrir, porque bajo una tortura tan terrible, a la que fueron sometidos, puedes decir cualquier cosa, negarte a ti mismo de cualquier manera. He mirado un canal del Estado Islámico. Hay un reportaje absolutamente espantoso de lo que está pasando, filmado por uno de los terroristas. Y dice en árabe que se trata de un ataque contra cristianos en Moscú. Putin se encuentra en una posición muy difícil. Rechazó con total vehemencia y públicamente las advertencias estadounidenses de que se estaba preparando un atentado terrorista de este tipo en un lugar donde se reunía mucha gente. Lo declaró una provocación, un acto hostil destinado a intimidar a la sociedad rusa. Después de eso, aparentemente para complacer al gobernante supremo, se emitió un decreto, no se iban a tomar medidas especiales. Vimos el resultado concreto de esto cuando solo media hora después del comienzo del atentado y cuando los terroristas ya habían abandonado el lugar donde habían cometido el crimen, comenzaron las primeras acciones de las fuerzas del orden. Y llegaron con toda su fuerza y listos para el asalto más de una hora después del inicio del atentado. Por lo tanto, un completo y monstruoso fracaso. El origen de este fracaso. Su razón principal es la decisión de Putin de ignorar deliberada y desafiantemente la advertencia estadounidense. Y es viernes por la noche cuando es necesario vigilar tales acontecimientos, incluso sin previo aviso, dada la situación militar. Y ahora es necesario para justificar todo esto, para acusar a Ucrania y los Estados Unidos en el mismo. Chuganov ya ha sido emitido en los canales estatales, donde dice por supuesto, los anglosajones, la OTAN, están detrás de esto. Ellos lo hicieron todo. Ellos lo planearon todo, lo organizaron todo, no crean los informes de que esto es el Estado Islámico. No es nada de eso. Son todo mentiras. Así que mucha gente se lo creyó y está convencida de que Ucrania tiene la culpa de todo. Pues bien, Putin necesita un pretexto para apretar aún más las tuercas dentro del país, para intensificar los ataques contra Ucrania. Si ellos organizan esos ataques terroristas, entonces tenemos derecho a hacer allí lo que queramos. Utilizan cada atentado terrorista para endurecerse, para intensificar algún tipo de hostilidades, es una larga tradición. Y será aún más extraño si no ocurre esta vez. Pero lo ocurrido en el ayuntamiento de Crocus tiene evidentes paralelismos con los sucesos de París, donde el Estado Islámico también atacó a los asistentes a un concierto. ¿Ve usted esos paralelismos entre los atentados terroristas de Rusia y Francia? Creo que simplemente les gustó el efecto del atentado de París. Se sentó ese tipo de precedente. Al fin y al cabo, los terroristas, y en concreto los terroristas del Estado Islámico, siempre buscan el mayor efecto, para que aparezca en todas las pantallas de televisión, en todo el mundo, con detalles truculentos y demás. Llegaron a la conclusión de que tal vez las salas de conciertos son los mejores lugares para utilizar con este fin. Además, la seguridad de las salas de conciertos es muy difícil de establecer cuando hay una reunión masiva de personas. Esto se convierte en un objetivo bastante obvio. ¿Recuerdan lo ocurrido en París cuando planean nuevas acciones de este tipo? En su opinión, Rusia no está haciendo lo suficiente para luchar contra el Estado Islámico.
En marzo de este año, los medios de comunicación rusos informaron de que se había evitado un atentado del ISIS contra una sinagoga en Moscú. En 2017 se produjo el último atentado terrorista en San Petersburgo, cuya autoría reivindicó Estado Islámico, pero desde entonces no ha habido ataques a gran escala. Sospecho por toda lógica que los profesionales que se dedican realmente a la lucha contra el terrorismo islámico y el Estado Islámico, en el FSB y las unidades policiales saben perfectamente que Ucrania no tiene nada que ver con esto. Comprenden el grado de peligro. Otra cosa es que sea completamente imposible impedir los atentados terroristas. Esto no ha sido posible en ninguna parte del mundo. Y en Rusia, en su estado, cuando las principales fuerzas están ahora distraídas por la guerra con Ucrania, es aún más difícil. Por eso estos pocos, aparentemente, empleados lo están pasando mal. Probablemente lo están haciendo lo mejor que pueden. Por cierto, el atentado terrorista de San Petersburgo en 2017 fue relacionado por algunos expertos, aunque no hay datos exactos, también con el Estado Islámico Jorasán. Se creó en 2015. Quizá fue su primera incursión, pero había un ciudadano de Kirguistán viviendo en Rusia. Nunca fue posible, creo, establecer exactamente quién estaba detrás de esto, qué unidad del Estado Islámico. Pero esto no tiene una importancia fundamental. Lo fundamental es que algunos ciudadanos de países de Asia Central que trabajan en Rusia se están radicalizando y, al parecer, el Estado Islámico Jorasán se está convirtiendo en una fuerza bastante importante de una u otra forma. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido es su enorme éxito. Por lo tanto, podemos esperar nuevos y terribles atentados terroristas, opina Andrei Ostalsky. Queridos telespectadores y oyentes, ¿quién creen que es el autor intelectual del atentado terrorista en el ayuntamiento de Crocus? Por favor, escriban su opinión en los comentarios y sugieran temas para nuestros futuros episodios. Personalmente, creemos que quien quiera que esté detrás del ataque terrorista, Ucrania obviamente no está involucrada en él, ya que no hay ningún beneficio militar para ello. Además, Putin quiere utilizar clara y cínicamente este atentado como pretexto para apretar las tuercas dentro de Rusia.